sabiduría personificado en Jesucristo. Hace unos 150 años había un hermano, se llama George Campbell Morgan, que fue uno de los fieles expositores de la palabra de Dios en aquel tiempo y dijo esas palabras relacionadas con Proverbios 8. No hay nada más grande o más grandioso en toda la literatura bíblica como el hecho de exponer la belleza y gracia de esta sabiduría que tiene el temor de Jehová como su parte principal. Y así es un capítulo muy bello y muy bueno para conocer. Nos recordamos en Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, oremos, hermanos. Damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para estudiar ese bello capítulo del libro de Proverbios. Damos gracias por esas enseñanzas que tú nos das y ayúdanos a entenderlo y tomarlo en nuestros corazones como verdades, y pedimos especialmente la bendición tuya sobre cada uno de su pueblo que está reunido y otros que no conocen a ti, para que ellos también puedan llegar a conocer el dueño de esa sabiduría, el Señor Jesucristo. Damos gracias por ese momento y encomendamos todo en tus manos, dando gracias en el nombre tuyo, Señor. Amén. Versículo 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Entonces aquí vemos el llamado de la sabiduría y la sabiduría clama. Este capítulo es un gran contraste con la anterior. En aquel capítulo 7, la adúltera llamaba a los hijos de los hombres. En esto, la sabiduría les invita a seguirle y dar razones poderosas por las que hacerlo. Un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento es Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, donde Cristo invita a los hombres a ir a él y beber. Dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. En versículos 2 y 3 dice: en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Esos versículos revelan dónde se encuentra la sabiduría. La lista de lugares indica que ella está disponible para la raza humana en su diario viajar. Y como decíamos en Proverbios 9 y 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hoy en día sabemos que la gente busca el conocimiento. Todos van a la universidad para estudiar y conocer cosas, pero desafortunadamente muchos no buscan la sabiduría. En versículos 4 a 11 vemos que habla de la bondad que la sabiduría promete. Dice en versículos 4 y 5: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Dirige su llamado a toda clase de hombres, a los de distinción y a los de rango más inferior. Llama a los simples y a los necios. Ella podría ser guía
para todo hombre. En versículos 6 a 9 dice, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justos son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectos al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. A continuación se describe el carácter de las enseñanzas de la sabiduría que habla cosas excelentes, cosas rectas, verdad y justicia. De sus labios no sale ninguna impiedad, ni cosa perversa ni torcida. Todo aquel con un poco de discernimiento y entendimiento hallará que son rectas y razonables. Versículos 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces vemos aquí el valor de la enseñanza de la sabiduría es incomparable. Es mucho más deseable que la plata, el oro escogido y las piedras preciosas y todo lo demás que los hombres estiman como cosas valiosas. La sabiduría se describe a sí misma, lo que tiene la sabiduría y lo que da la sabiduría. Versículo 12 y 13. Yo la sabiduría hablo con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perverso aborrezco. La sabiduría y la cordura viven en la misma casa y van juntos, de modo que si tienes sabiduría, tienes también ciencia, que es como conocimiento. La sabiduría otorga conocimiento y discreción para la conducta en los asuntos de la vida. También existen cosas con las cuales la sabiduría no vive. Son cosas moralmente opuestas. Ella las aborrece. Toda forma de mal, ya sea soberbia, arrogancia, mala conducta o hablar con engaño y mentira. Los versículos 14 a 21 dice así: conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Vemos en esos versículos 14 a 21 algunas recompensas o beneficios de la sabiduría, como en versículo 14, buen consejo, sano juicio y inteligencia. También en el poder moral para hacer lo bueno y resistir el mal. Eso es algo que faltaba a Satanás cuando engañó a Eva, que dijo que iba a tener mucho conocimiento como Dios, pero no dijo que cuando aparecían las cosas malas que no era capaz de resistir el mal. Pero la sabiduría nos ayuda para que podamos conocer lo bueno y resistir el mal.
Los versículos 15 hablan de la capacidad para dirigir, la habilidad judicial, y en versículo 17, afecto y compañía, como vemos en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. También en ese mismo versículo 17 hay fácil acceso a aquellos que la buscan la verdad. Versículo 18 habla de las riquezas duraderas acompañados de justicia y honra. Y en versículo 19, el carácter más valioso que el oro refinado y la plata escogida. Y en los versículos 20 y 21, dirección en los sendos de justicia y juicio, proveyendo de tesoros abundantes. Como ya hemos mencionado anteriormente, esos pasajes acerca de la sabiduría pueden aplicarse al Señor Jesús, ya que en el Nuevo Testamento se refiere a él como sabiduría. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 24 y 30. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En ningún otro lugar es más clara y hermosa la aplicación que en los siguientes versículos. La Iglesia ha considerado consistentemente que este párrafo se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acerca de Cristo en este ejemplar noble de elocuencia sagrada? Los versículos 22 a 31 hablan de la larga historia de la sabiduría. El versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Habla de su eterna generación. Jehová me poseía en el principio. No hemos de pensar que la palabra poseer implica que Cristo haya tenido un principio. Dios nunca existió sin la cualidad o atributo de la sabiduría, como tampoco existió sin la persona de su Hijo. Así el significado es exactamente el mismo en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio el verbo era con Dios. El versículo 23 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Su designio desde la eternidad fue establecida. Establecida significa ungida, señalada o consagrada. Mucho antes de que tuviese lugar la fundación del mundo, él fue consagrado para ser el Maestro y el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. En esos versículos que siguen habla de la creación del mundo y hay algo que es muy importante en esos días de enseñar a nuestros hijos, que Dios hizo el universo. No había un Big Bang ni la historia inventada de la evolución. Es sumamente importante enseñar a nuestros hijos que Dios hizo este universo. Y como dice en Deuteronomio capítulo 6, cuando estamos caminando con nuestros hijos por fuera, cuando estamos en la casa, siempre debemos enseñarles la palabra de Dios para que lleguen a conocer la verdad a una edad jovencito, para que cuando ya son grandes, ellos puedan defenderse delante de los errores del mundo, especialmente cuando
llega a los colegios y las universidades. Versículo 24 a 26 dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Esos versículos hablan de su preexistencia. La palabra engendrada tampoco ha de entenderse como si hubiese sido creado y por lo tanto tuviese un comienzo. Es lenguaje poético que describe la existencia eterna del Hijo y su personalidad como alguien distinto a Dios el Padre. Y el polvo del mundo se refiere a los comienzos del mundo. Versículos 27 a 29 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí vemos su presencia en la creación. Él estaba allí cuando los cielos fueron extendidos sobre la tierra y el mar, cuando fueron formadas las nubes y cuando empezaron a brotar las fuentes. Estaba diciendo cuando se decidieron los límites de los océanos, ordenando a las aguas a no pasar de lo establecido. Estaba allí cuando se pusieron los fundamentos de la tierra, incluyendo la estructura interna que sostiene la corteza terrestre. Siempre, como dije antes, es tan importante enseñar a nuestros hijos que este universo fue creado por Dios. No fue el resultado de un Big Bang, ni el error de la evolución que la ciencia ha inventado. Hace unos años se lanzaron un telescopio nuevo que costaba $15 billones al cielo. Anda más o menos 1 millón de kilómetros del Sol. Se llama el James Webb telescopio. Y una de las razones para ese telescopio es que los científicos querían ver el momento después del Big Bang, cuando, según ellos, todo empezó. Y pensaba tomar una foto de cómo era en ese momento después del Big Bang y supuestamente no habrá ningún estrella o muy pocas estrellas allá, porque según ellos dicen que las estrellas necesitan millones de años para formarse, pero sabemos que en Génesis 1, capítulo 4, vemos que Dios hizo las estrellas el cuarto día. Bueno, ese telescopio tomó esa foto y en vez de ver como un fondo de nada, la foto mostraba miles y miles de estrellas, porque siempre Dios había hecho las estrellas desde el día 4 de la creación. Y uno de los profesores de astronomía en la Universidad de Arizona dijo que no puedo dormir por la noche cuando pienso que yo he estado enseñando mentiras a mis estudiantes, diciendo que no habría estrellas en ese momento, pero esa foto muestra que había muchas estrellas. Entonces, nosotros siempre podemos tener la seguridad de hablar con nuestros hijos y mostrarles que Dios hizo la creación y no fue
un invento como un Big Bang o la evolución que la ciencia quiere enseñar a los jóvenes hoy en día. Versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Aquí se trata de su actividad en la creación. Aquí vemos que el Señor Jesús era el agente activo, es decir, el ejecutivo en la creación. La versión moderna de la Biblia traduce correctamente la primera parte del versículo 30. Dice, entonces estaba yo a su lado como el arquitecto de todo, lo cual está de acuerdo, por supuesto, con Juan capítulo 1 a 3, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas sus cosas por él fueron hechos, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notamos en este versículo 30 la suposición de afecto y delicia delante de Dios. El amor eterno y infinito del Padre para con el Hijo hace que aumente el asombro ante el hecho de que Él enviase a este Hijo para morir por los pecadores. También tenía solaz personal delante de Dios. Esto magnifica la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él dejase tal escena de gozo puro y perfecto para bajar a esta selva de vergüenza, angustia y sufrimiento. Versículo 31 dice, me regocijo en la patria habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Su regocijo en el mundo habitado. Es asombroso que de entre todo el vasto universo, él estuviese especialmente interesado en esa mota de planeta. Su especial delicia en los hijos de los hombres. La maravilla final es que él quería poner su afecto sobre la raza rebelde de humanos. Hoy en día los científicos están buscando vida en el universo. Personalmente yo creo que la tierra donde vivimos es el único lugar donde encontramos personas como nosotros. Siempre la gente desde años pasados hablaban de los hombres verdes en el Marte y otros seres raros en otros planetas de pronto, pero hasta ahora no hemos encontrado ningún otro ser humano en este universo y yo creo personalmente que somos los únicos. Dios ha tenido ese interés especial en nosotros, por eso nos puso aquí en este mundo. Vemos en los versículos 32 a 33 que la sabiduría atrae a una audiencia pidiendo atención. Versículo 32 dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defraude su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces vemos aquí que la sabiduría está pidiendo una audiencia, pidiendo la atención de nosotros. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, donde podemos conocer esa sabiduría tan importante que Dios quiere mostrarnos para que podamos vivir en paz y seguridad con el Señor.
Versículos 32 a 36 habla de la recompensa de la sabiduría y el costo de la locura. Este párrafo final establece los resultados eternos involucrados en la respuesta del hombre al llamado de la sabiduría. Pronuncia una bendición sobre los que escuchan su consejo, andando en sus caminos. Promete felicidad a aquellos que esperan a sus puertas cada día, velando con fidelidad. Ofrece vida y favor divino a los que la hallan, pero pérdida personal y muerte a los que dejan pasar. Apliquemos estos dos últimos versículos a Cristo. Todo aquel que le encuentre recibe la vida eterna y queda en el completo favor de Dios, como dice en Juan 8:51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero los que le dejan pasar sin asirse de él se perjudican a sí mismos, y aquellos que le aborrecen aman la muerte, como dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy en día sabemos que hoy es el día de la salvación. Es tiempo para llegar a conocer al Señor. Él ha mostrado su amor, su sabiduría al mundo por siglos, pero muchas personas han rechazado ese amor y esa sabiduría que Él ha mostrado. Y esas son las personas que van a la muerte espiritual para toda la eternidad, como dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si hay alguien aquí en esta noche que no conoce a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, entonces hoy es el tiempo de salvación, hoy es el momento de poner su fe en Jesucristo y pedir el perdón del Señor para que tú puedas también recibir la salvación, la vida eterna, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Él murió y resucitó para que nosotros podamos recibir esa salvación gratuitamente y estar con Él para el resto de la eternidad. Entonces les dejo esas palabras con ustedes, hermanos y amigos. Oremos. Señor, damos gracias por su palabra. Damos gracias que podemos leerlo cada día. Podemos aprender esa sabiduría tan importante. También tú nos prometes darnos la ciencia, el conocimiento para que podamos saber cosas también que son importantes, pero sobre todo la sabiduría para que podamos vivir en la forma que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a obedecer la palabra tuya y los que no conocen a ti, que ellos también reconozcan que son pecadores delante de ti y abren sus corazones al Señor para que Él entre en sus vidas y les da la salvación, la vida eterna. Damos gracias por esta palabra y recordamos nuestros hermanos en este momento. Hay hermanos que son enfermos. El hermano Mario está en el hospital y recordamos a él y pedimos que tú le des las fuerzas que necesita en estos momentos, y otros hermanos que están pasando por pruebas difíciles, pedimos que necesitan para que puedan descansar en ti. Damos gracias por cada hermana en las asambleas y recordamos también los estudios intensivos en Pereira, que tú les bendigas y que los hermanos que están asistiendo
puedan recibir mucho conocimiento y entendimiento de la palabra tuya y puedan llegar a conocer a ti, Señor, en una forma mejor cada día. Te damos gracias y ponemos esta noche en tus manos, dando gracias en el nombre tuyo, Señor. Amén. No soy hombre de muchas palabras y